2 años antes de cumplir el plazo, BBK ha logrado crear un fondo de más de 200 millones de euros para mantenerse en Kutxabank como accionista mayoritario. El propio presidente de la BBK, Xavier Sagredo, nos cuenta la importancia de lo que en su día fue una apuesta arriesgada y que ahora traerá tranquilidad. Bienvenidos una semana más a La Tribuna. Como ven, hemos vuelto a salir del espacio, nos hemos abierto una puerta y para encontrarnos con el responsable de la BBK, Xavier Sagredo, que ha sido el que nos ha abierto la puerta. No te voy a decir bienvenido, me tienes que decir, que siempre digo, gracias por abrirla. Pues es que ricasco a ti, Irene, por venir. Además ya te he dicho que estás en tu casa, o sea que puedes darme tú también el bienvenida sin duda alguna. Bueno, este despacho que forma parte de tu vida, pasas muchas horas aquí, ¿te ven más que la familia? Pues créeme que sí, ¿no? Este habitáculo, ¿no?, forma parte de mi vida y de muchas historias, ¿no?, que a lo largo de casi ya una década, pues estas paredes han visto muchas decisiones, han visto muchas reuniones y es un sitio que un día cuando sea mayor igual me pensaré... Contar las anécdotas. Contar anécdotas, ¿no? Bueno, sí. Estaría bien, ¿no? Porque sí. A veces está mejor la historia que no se cuenta que la que se cuenta, ¿no? Sí, la mejor información es la que tienes, ¿no? Bueno, antes comentábamos lo de ser transparentes, ¿no? Que hay personas que la misma cara, ¿no?, ya ves cómo se sienten y veo en esos ojos un brillo especial, ¿no? Dentro de la situación que estamos hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Un brillo que ahora vamos a explicar bien, pero que al final ha salido bien una apuesta, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay que pensar siempre en el largo plazo. Veo mucho la gente y la sociedad concentrada en el corto plazo, ¿no?, incluso en el fútbol, ¿no? La mayoría de los jugadores o de los entrenadores siempre responden, hay que ir partido a partido, pero creo que las asociaciones, las empresas, la sociedad en general, tenemos que tener claro el largo plazo, porque si tienes claro el largo plazo, tienes claras tus metas, tienes clara tu estrategia, luego el día a día te va a poner crisis, te va a poner avatares, te va a poner cosas, pero la táctica que la vayas construyendo teniendo claro que tus principios, tu integridad, no confunda para llevar a los mejores resultados, ¿no?, el futuro de lo que tú estés responsabilizándote en ese momento, ¿no? Bueno, me imagino que tomar decisiones a corto plazo es como más fácil, ¿no? Porque mirar qué es lo que puede pasar es un poco adivinar, ¿no? Más responsabilidad todavía. Bueno, pero creo que es más responsable, pero en todos los sentidos. Te da más responsabilidad en cuanto a la responsabilidad como sí, pero también es más responsable para tu empresa, lo cojo en las dos concepciones. Creo que lo irresponsable es pensar en el corto plazo. Una empresa, te lo enseñan en primero de facultad, tiene que ser indefinida y por lo tanto mi pensamiento es cómo puedo hacer la mejor de las empresas y cómo BBK puede ser mucho y más grande y mejor en un futuro y cómo en consecuencia podemos consolidar y cada vez hacer una mejor, que es nuestro fin principal y lo que a mí me obsesiona en esta empresa, que es hacer nuestra obra social. Entonces, si eso lo quieres conseguir pensando en el corto plazo, es muy difícil. Tenemos estudios, tenemos departamentos de investigación donde pensamos, creemos en tendencias que estamos estudiando a nivel no solo local, sino a nivel mundial, para tratar de ver hacia dónde vamos. Y luego los principios estratégicos de esta empresa, desde mi entrada, desde 2013, los tenía muy claros y esos principios para mí son inamovibles, ¿no? Yo no cambio mis principios por circunstancias que se den en un corto plazo. Los principios creo que son inamovibles porque si crees en tus principios, desde luego que tus metas las vas a poder conseguir sin duda alguna. Es mejor dormir tranquilo, ¿no?, cuando cumples con tus principios. Sí, suelo dormir poco, pero bien. Pero bien, ¿no? Pero bien. Bueno, vamos a intentar explicarles a las personas que nos están viendo por qué es tan importante lo que habéis anunciado, ¿no? Y me gustaría empezar, Xavier, porque mucha gente todavía no diferencia entre Kutxabank y BBK. Entonces, igual les podríamos explicar, ¿no?, qué es Kutxabank y qué tiene que ver BBK con Kutxabank. Bueno, pues me parece una buena pregunta porque damos muchas veces por hecho de que la gente conoce esta casística y creo que es bueno el contarlo. Kutxabank nace como banco el 1 de enero del 2012. Nace como consecuencia de unas situaciones que se dieron en aquel entonces como
parte de la reestructuración de lo que aquel entonces se conocía reestructuración de las cajas de ahorros. En aquel entonces hubo una fusión de las tres cajas vascas, la Kutxa por Guipúzcoa, la Caja Vital por Araba y en el caso nuestro por BBK, y se trató de hacer un banco, que fue lo que se creó el 1 de enero del 2012. Nosotros nos quedamos en aquel entonces como caja de ahorros, únicamente tenedoras de las acciones que tiene el banco, nosotros tenemos las acciones que tiene el banco, y con los dividendos que nos proporcionaba el banco hacer la obra social. Luego ya en diciembre del 2013 salió una nueva ley emanada del Congreso de los Diputados que nos dijo que nos teníamos que transformar por obligación, ¿no? Transformarnos en fundación bancaria, y eso es lo que hoy somos, ¿no? Somos una fundación bancaria que cada uno tenemos una participación del banco. En el caso nuestro, BBK, somos accionistas mayoritarios porque tenemos el 57% de las acciones de Kutxabank, pero Kutxabank es un banco y nosotros somos la fundación bancaria, o digamos, los propietarios en un 57% de ese banco. Aunque Kutxabank es la unión de esas tres, sí que me gustaría explicar también a la gente cuál es un poco la forma de trabajar y de pensar muy dirigido a las personas, y de parte de los beneficios que tienen, también revertirlo de nuevo en esa obra social que para usted es tan importante, ¿no? Sí, para mí es el corazón de nuestra empresa, ¿no? Nosotros, como fundación bancaria, el beneficio que, digamos así, para que se me entienda, obtenemos todos los años, lo tratamos de revertir a la sociedad vía eso, ¿no? Vía obra social. Una obra social que nosotros también tratamos de interactuar con los vizcaínos y los vizcaínos. ¿Qué hacemos? Tenemos un departamento de estudios, que ese departamento de estudios, por medio de muchas investigaciones, encuestas, relaciones con el tercer sector, relaciones con la universidad, tratamos de ver cuáles son las necesidades que entendemos las vizcaínas y los vizcaínos tienen en esos momentos. Luego cogemos lo que la administración pública, que gracias a Dios en este país tenemos unos servicios públicos muy amplios y por lo tanto tenemos un estado de bienestar muy alto, y vemos en la administración pública qué es lo que cubre de esas necesidades, y nosotros tratamos de incidir en lo que no se cubre o creemos que podemos ayudar también a hacer. Bajo eso vamos presentando proyectos para atender a esas necesidades, y por ahí pues ya nuestros proyectos de obra social los presentamos a la sociedad y tratamos en cada uno de maximizar el impacto social que hacemos con cada proyecto. Un poco proyecto. Equilibrar la balanza, ¿no? En una situación complicada, porque la obra social abarca un poquito de todo, ¿no? Hay ayudas para emprendedores, para gente que lo necesita, jóvenes, también para la cultura, es como muy amplio, ¿no? Sí, tenemos una obra social... No sé si la gente conoce todo, Xavier. O sea, bueno, creo que es más culpa nuestra, ¿no? Bueno. Estamos haciendo incipientes esfuerzos, ¿no?, en comunicación, porque creemos que la obra social la tienen que conocer las vizcaínas y los vizcaínos, sobre todo para que sean usuarios de ella, para que puedan practicar, para que puedan saber que nosotros en lo que está preocupando a las vizcaínas y los vizcaínos, como antes he dicho, estamos apostando por ello. Por ejemplo, con mucha distancia quieren crecimiento económico y empleo. Bueno, pues BBK está trabajando desde hace tiempo en ver cómo podemos dar empleo en este territorio, pero también cultura. Creo que hoy nadie conocería Vizcaya sin la apuesta por la BBK. Estamos en los museos, estamos con la sala BBK, estamos en ámbitos culturales, yo creo que diseminados por toda Vizcaya. Y luego tenemos objetivos muy claros en los próximos años de intentar llegar a todos los municipios de Vizcaya con nuestra obra social. Es decir, tenemos ideas, tenemos proyectos, y ahora lo que queremos es tiempo para que toda Vizcaya se pueda beneficiar de nuestra obra social, que no olvidemos, tendemos a la cohesión social en Vizcaya, ¿no? Esa llamada a un mundo más sostenible, ¿no?, que habéis hecho con varios proyectos, ¿no?, que han sido como muy llamativos, impactantes, ¿no? Nosotros esto de la sostenibilidad nos lo tomamos desde arriba. Hemos hecho una modificación estatutaria, que eso significa que desde lo más alto de la cúspide de nuestra organización empresarial hemos metido la sostenibilidad como vector. La sostenibilidad, entiéndeme Irene, no solamente es sostenibilidad como se entiende desde el punto de vista ambiental. Nosotros somos emisores cero ya. Entonces, del punto ambiental, digamos que ya estamos. Sostenibilidad también es sostenibilidad económica financiera, y lo estamos demostrando, y luego hablaremos, ¿no?, de lo que ha sido el fondo de reserva y lo que es sostenibilidad económica financiera, sino que sostenibilidad también son derechos sociales, también es igualdad de género, también son otro tipo de brechas salariales, también son
que no exista un empleo precario. Esas cosas también son sostenibilidad. Y sostenibilidad también, el acrónimo G, lo que es ASG, que tanto se está oyendo hablar hoy en el ámbito nacional, es gobernanza. Por lo tanto, si unes una buena gobernanza con una lucha contra el cambio climático y con una reserva de los derechos sociales, eso nosotros lo tenemos en nuestro corazón y además lo emitimos. Y luego, como prueba en obra social a más cosas de estas, pues inauguramos hace poco tres centros, yo creo que importantes, ¿no? Uno es BBK Cuna, en Bilbao la Vieja, donde tratamos de desarrollar investigación y ayudar a la gente a interiorizar y a sensibilizar sobre lo que es la sostenibilidad. Le llamamos la Casa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego también hemos aperturado BBK Clima, donde hacemos nuestras colonias, que todo el mundo lo conoce, es un sitio precioso, maravilloso en Urdaibai, ¿no? Allí llevamos los 4 objetivos de desarrollo sostenible que se ciñen en la lucha contra el cambio climático, para sensibilizar y de una manera muy buena para las familias, que invito a todas las familias que a partir de esta primavera vayan allí y lo puedan disfrutar de una manera muy divertida, pues sensibilicemos sobre la lucha contra el cambio climático. Como un parque de aventuras. Sí, es una cosa muy divertida, pero digo que además ayuda a sensibilizar. Y luego, por último, también hemos tenido la suerte, yo diría que el orgullo, ¿no?, de participar de la oficina de la ONU en Bilbao, ¿no?, que es la primera oficina de la ONU basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU ha abierto a nivel mundial, ¿no? Bueno, he querido explicar todo esto para llegar a la noticia de hoy, que es muy importante, ¿no? Porque en su día el Banco Central Europeo les dio como 2 opciones, plan A y plan B, ¿no? El plan A era como más sencillo y era dejar de ser accionista mayoritario de Kutxabank y salir a bolsa. Y el plan B, que yo he leído por ahí, es como hacer una etapa pirenaica del Tour, ahora que estamos con el Tour, era crear un fondo de reserva de más de 235 millones de euros ante un posible o hipotético rescate a Kutxabank. Y entonces tomaron la decisión de, somos de aquí, ¿no? Vamos por lo más complicado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se decidió? Bueno, yo creo que es una decisión que en aquel momento se tomó, como has dicho tú, como una etapa pirenaica, porque ¿no?, parece que la sensación mediática era que lo sencillo era lo práctico. Y yo antes te he dicho que hay que pensar en el largo plazo. Sí, nos tendríamos que remontar un poco al 13 y al 14 para entenderlo. Te dicen, bueno, vamos por la vía fácil, que es desinvertir de un banco. Bueno, pues si iríamos en un momento, pensando en aquel momento, que veníamos de una crisis financiera, hay que recordarla, que se estaban reestructurando todas las cajas de ahorros, que se decía en aquel entonces que la banca, la banca sobre todo la tradicional, se la iba a comer la nueva banca, que los tipos de interés estaban ya en completo descenso, parecía que no invitaba a pensar que yo, que soy accionista, entiéndeme esto, si tengo que poner a la venta mi producto, pues lo pueda vender a un buen precio. Y si no lo puedo vender a un buen precio, pues ya lo primero es, vamos a pensar esto. Yo creo que tiene que darse una consecuencia y es que haya un proyecto bueno para el banco, que sea un proyecto bueno para el accionista y que sea un proyecto bueno para todos los clientes, proveedores y habitantes de este país para que eso se diera. Nosotros no veíamos esa posición, por lo que sí, fuimos por el camino de la etapa del Tour pirenaica, ¿no?, el camino difícil, pero que hoy, llegado hasta el momento, parece que el tiempo nos ha dado la razón y a pesar de haber atravesado muchas etapas complicadas, el haber pensado a largo plazo, hoy nos ha situado a la BBK en un momento inmejorable y además ilusionante, ¿no?, tras aquellas épocas, ¿no? Porque os ponían un plazo para conseguir, ¿no?, ese fondo y se ha conseguido mucho antes de lo esperado, ¿no? Sí, o bueno, marcado, por lo menos. Sí, teníamos un plazo que entendemos que lo hemos decidido ponerlo 2 años antes del plazo prefijado e incluso teníamos un tercer año de posibilidad de haber pedido prórroga a nosotros en unas determinadas condiciones, porque puede ser 2 e incluso 3 años antes. Para nosotros es un motivo, más que de orgullo, es un motivo de satisfacción, ¿no?, porque nos va a dar más velocidad. Hasta ahora hemos tenido que ir poniendo el fondo de reserva, que no olvidemos que aun siendo de Bilbao son 231 millones de euros, pero que esto le ha dado estabilidad al banco para que el banco siga siendo el mejor banco para nosotros, ¿no?, de todo España, ¿no? Y luego, con la posición del fondo de reserva, hemos hecho una cosa que últimamente parece que ha causado aquí, ¿no?, cierto desasosiego, y es darle arraigo. Con posicionar nosotros el fondo de reserva, diría que la primera consecuencia, Irene, es que Kutxabank se queda en Euskadi, que Kutxabank se queda en este país. Y Kutxabank no solamente es un banco, ¿vale? Son familias. Son directamente, pues,
un montón de familias, ¿no? Pues diríamos que miles de familias. Es una aportación al PIB de Euskadi de más de un 2%, de casi un 2%. Es la primera empresa de servicios de este país, pero luego hay más consecuencias de poner el fondo de reserva. La ley, las normas aquellas, no solamente decían ¿no? que o desinviertes del banco y pierdes el control o te quedas, sino que decían, parece que hay algo lógico en el perfil del riesgo, ¿no? Es no pongas todos los huevos de tus inversiones en la misma cesta, porque como vaya mal la banca, a ver cómo haces la obra social. Por lo tanto, hay que diversificar, es decir, hay que invertir no solo en bancos, sino también en otras cosas. Bueno, pues nosotros, Irene, pusimos el fondo de reserva y hemos ido poco a poco haciendo pinitos para tener hoy un área completamente profesional, ¿no? Donde hemos ido diversificando, donde estamos haciendo, ¿no? Donde ya estamos practicando inversiones, otra cosa. ¿Y qué atendemos? Al crecimiento económico y empleo de lo que la gente nos está pidiendo en Vizcaya, atendemos a ese requerimiento regulatorio que nos dice diversificar y por lo tanto con uno y otro estamos haciendo la mejor obra social o la obra social por habitante más grande del Estado. Y si me permites, por dar un último dato, sí. El año 2020 y el año 2021, por motivos de la pandemia, el Banco Central Europeo le dijo a la banca, no a Kutxabank, le dijo a toda la banca europea, no podéis repartir dividendos, lo cual BBK recibimos 0 de dividendos, pero aquí hubo normalidad. Todo el mundo lo ha recordado, la BBK trabajando con acciones junto con Osakidetza, trabajando con un montón de cosas en pro de la pandemia. ¿Por qué? Porque gracias a esa diversificación, gracias a esta gestión sana y prudente, gracias a todo lo que anteriormente hemos dicho, la BBK pudo hacer su obra social porque teníamos, ¿no?, posibilidades, otras fuentes de ingresos independientes de las del banco para desarrollar, como hicimos, la obra social, que es lo que queremos hacer el 20 y el 21. Y por último, hemos permitido que la obra social ya no es una obra social un año arriba, otro año abajo, otro año no podemos hacer, sino que hemos consolidado una obra social, la más grande por habitante de todo el Estado español, y además para los próximos años, ¿no?, que eso es lo que nos ilusiona, va a ir en constante crecimiento, ¿no? Y para nosotros nos levantamos todos los días para hacer la obra social, ¿no? Bueno, estaba pensando, claro, que aparte de la importancia que tiene a nivel personal, que somos humanos, cuando tuvo que tomar esa decisión, me imagino que se lo pensaría mucho, viendo que también no solamente es la obra social, que hay familias que podrían perder su empleo, ¿no? Y no sé si el que haya presentado hoy esto, también a nivel personal, digo, ¿no?, es como quitarse un alivio, ¿no?, un respirar, tomé la decisión adecuada en su día, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que yo soy como una persona muy discreta, muy prudente, y no me suele gustar hablar mucho de los éxitos. Me dicen muchas veces en Madrid, donde tuvimos la suerte de ser reconocidos el año pasado con varios reconocimientos, ¿no?, como mejor gestor, y esta empresa también en muchos ámbitos, incluido en la comunicación, ¿no?, grandes campañas que hemos hecho de comunicación. Me decían que los vascos solemos, ¿no?, sacar menos pecho de lo que tendríamos que sacar, pero es que yo soy como soy. No me gusta sacar mucho pecho. A mí me gusta que de los éxitos hablen otros. Y hace poco hemos tenido un estudio de la Universidad de Deusto, que es una universidad muy prestigiosa, ¿no?, donde se anticipaban en sus estudios que de no haber hecho esto nos hubiéramos apuntado unas pérdidas de en torno a 2.000 millones de euros si solamente hubiéramos, por ejemplo, puesto en el mercado un 17% de nuestro 57% de Kutxabank. Si nos hubiéramos apuntado, por lo tanto, 2.000 millones de euros de pérdidas, que cada uno piense lo que hubiera pasado con el banco, lo que hubiera pasado con esta fundación o lo que hubiera pasado con la obra social. Y nosotros, desde luego, tomamos otras decisiones que somos las que damos, y lo otro casi que prefiero que cada uno haga su reflexión, que todas son respetables. Bueno, dijo en su día, ¿no?, si llega a haber una propuesta encima de la mesa que hubiese sido mejor para todos, se hubiese estudiado, pero es que no la había, ¿no? Sí, pero lo has dicho, Irene, perfectamente. A mí cuando se me pregunta dicen, ¿pero usted es reacio a la bolsa? Le digo, reacio a la bolsa yo, una persona que invierte en bolsa. Del siglo XX, invierte en bolsa, y que soy miembro del Consejo de Administración de la segunda empresa del IBEX. ¿Cómo voy a ser yo reacio a la bolsa? Lo que pasa es que la bolsa tiene un fin. La bolsa es cuando necesitas capital, cuando necesitas liquidez, cuando tienes un proyecto que atender, y es bueno realizar ese proyecto. Y además que ese proyecto que es bueno para su accionista.
Y en Ende es bueno para el stakeholder, es decir, es bueno para los clientes, para los proveedores, para los habitantes del país, ¿no? O sea que cierras un círculo en el que es bueno. Si eso se da, ¿por qué no vas a hacer una operación? Pero bueno, parece que nosotros hemos demostrado que, ¿no? Pues que teníamos otras opciones mucho más favorables que aquella, ¿no? Bueno, en todo este mundo convulso está bien dar buenas noticias Sí. de estabilidad. No sé si quería lanzar ya para acabar un mensaje a las personas que nos están viendo y explicar de forma resumida qué supone este anuncio 2 años antes conseguido ese fondo que va a dar tranquilidad, ¿no? Bueno, pues supone decir que tenemos un banco vasco, un banco con raíces en este país y un banco que esas raíces las mantiene en este país para muchos años bajo, en este caso, el protectorado, ¿no? de unos accionistas, pero permítame que yo me responsabilice de la BBK, ¿no? como BBK. Una segunda consecuencia, que hemos atendido a toda norma, a toda ley, como no puede ser de otra manera, pero sobremanera, incluso en el fondo. Por eso, como he dicho antes, el 20 y el 21, gracias a atender también, ¿no? a no solo conformarnos con poner ese fondo de reserva, sino también ir haciendo inversiones, ¿no? en otras cosas. El 20 y el 21 en pandemia, que tuvimos 0 de dividendo, BBK estuvo con todo Vizcaya para poder hacer su obra social, porque teníamos los huevos no solo puestos en el banco, sino también en otras inversiones, y esto, insisto, nos lo piden regulatoriamente y además a nosotros, ¿no? Creemos que es una buena praxis para el riesgo. Y luego, tercero, presentamos una fundación con una alta solvencia, que creo que como BBK es una cosa que históricamente siempre hemos denotado, ¿no? que somos gente solvente, con buena praxis, con buena gestión, y eso creo que a la gente le da mucha seguridad, ¿no? Y hoy en un día, ¿no? y en un momento que estamos viviendo con tantas inestabilidades, pues creo que trasladar a la gente esta seguridad y esta sobriedad creo que es importante para que sepan que están en buenas manos, ¿no? y que desde luego tenemos Kutxabank y tenemos BBK para tiempo, ¿no? Bueno, necesitamos buenas noticias. Yo creo que sí. Asumimos la responsabilidad por nuestra parte de contarles cuál es esa obra social, que muchas veces los datos se quedan en datos, pero cuando lo ves en personas que al final se benefician, ¿no? Es como que eres más, o sea, ves más la realidad, ¿no? O sea, a veces a los números hay que ponerle ojos, cara, ¿no? Para que la gente sepa, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso digo que nosotros nos levantamos todos los días en esta empresa, porque esto no solo es su presidente, esto somos un grupo de gente, un equipo, ¿no? Al cual yo le agradezco y además, ¿no? le hago merecedor, ¿no? de este tipo de cuestiones como las que estamos hablando, ¿no? Nos levantamos todos los días para posibilitar, ¿no? que hagamos obra social, que cada vez lleguemos, que tengamos mayor impacto social, que cada vez lleguemos a más usuarios, a más territorio, a más municipio, ¿no? y por lo tanto que la cohesión social sea un hecho a futuro en este territorio, ¿no? Pues nos quedamos con ese mensaje. Quería agradecerle que nos haya abierto la puerta de esta su segunda casa. Desde han tomado muchas decisiones. Esperaremos a ese libro, ¿no? que nos va a contar historias que han ocurrido aquí. Y de verdad muy agradecido de cómo lo ha explicado, ¿no? Que es una de las cosas que queríamos que la gente que nos esté viendo pues entienda, ¿no? Realmente esos que escuchamos a veces datos y cosas que no entendemos, pero que al final inciden en su día a día. Bueno, pues yo es recíproco, mi agradecimiento, y además te incido, estás en tu casa, porque hay que sentirse en tu casa, y las veces que queráis sabéis que voy a estar siempre ahí.